Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí el día de hoy vamos a tener a alguien que ya ustedes habían escuchado en la primera temporada. Ya tienen como un poquito de conocimiento de quién es. Pero nuestro invitado de hoy es Manuel. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, pura vida, ¿cómo van ustedes? Yo todo bien, por dicho. Feliz de estar por acá otra vez. Con este tema. Y por si no conocían a Manuel, Manuel estuvo con nosotros en la primera temporada. Él es profesor ahora mismo de música. Sí, bueno, he dado clases de música muchos años, pero realmente ahorita estoy sobre todo como profesor de psicología también en lo que es el programa del diploma de bachillerato internacional en un colegio donde trabajo. Entonces es muy interesante porque de ahí es aproximar a chicos más jóvenes un poco a una perspectiva más científica de cómo pensarse y pensar alrededor de los demás. Y bueno, estos temas siempre son muy interesantes porque son cosas que, digamos, uno escucha de los chicos y las chicas en las aulas. Es un tema que les atraviesa en las adolescencias montones, entonces creo que por ahí hay bastante de lo que problematizar y de lo que pensar. Ujú. Súper, sí, es importante también porque uno está como en esa etapa de autodescubrimiento en su adolescencia y es como, wow, todo parece nuevo, todo es muy nuevo y todo es muy interesante al mismo tiempo, pero sí, súper bien. Gracias, Emanuel, por acompañarnos hoy y también tenemos la misma invitada de siempre, la misma señora de siempre que nos trae sabiduría, dijo, y esos datos interesantes. Cintia, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. Con mucho gusto de saludarlos a todos y espero que el tema les parezca siempre tan interesante como a nosotros porque se las traje. Voy a resumir las palabras de Manuel en se pica y se extiende. Es algo en los que todos siempre estamos involucrados sin importar la edad y sobre el cual hay muchas bromas y antropológicamente hablando, siempre relacionadas con el ser humano en toda la etapa de su vida y a través del tiempo. Entonces, solo empezando por ahí, para mí el tema se extiende a ser sumamente interesante. Total, total. Y bueno, a lo que vinimos, dijo, a lo importante, la carnita, a lo picante. Entonces, estábamos conversando, de hecho, antes de empezar sobre este concepto del erotismo. Y yo les contaba que, bueno, mi primer concepto, mi primer acercamiento con el erotismo fue que yo estaba buscando tal vez unas medias en el ropero de mi mamá y mi mamá tenía la ropa interior a un lado y lo que hice fue encontrar una lencería. Para mí esa fue la primera, como la primera parte o mi primer como encuentro con el erotismo. Y para mí el erotismo ahorita actualmente como ya adulta, ¿verdad? Es como algo que lo provoca a uno, pero no tiene que ser necesariamente sexual. Me refiero a que no tiene que ser algo como los genitales, ¿verdad? En sí, que a alguien me puede parecer muy sexy solamente con tal vez, no sé, como lo que hablamos en otros episodios, que era como, vea, hoy me corté las uñas. Bueno, me parece súper sexy, es como parte del erotismo, parte del juego, parte de estas dinámicas. Y algo que le decía así, también me parece muy interesante cómo el erotismo está como tan presente a través de la vida cotidiana y cómo no lo vemos también, porque eso es otra. Pero yo quisiera saber, sí, usted qué es lo que piensa, cuál ha sido su primer acercamiento con el erotismo, con esta palabra. Y para usted, ¿qué es el erotismo, verdad? Porque todos tenemos Bueno, conceptos diferentes. Ujú.
Pues, si me voy a tiempo atrás, para mí el erotismo siempre estaba reflejado algo sexual. Era ese tabú, esa cortina de humo a que todo era malo. Para mí el erotismo es esa parte que ahora uno vive hasta inclusive con una prenda de un color en específico. El erotismo es como la gente relaciona el rojo con algo que va a ser candente. No por nada se salió en la sociedad del hecho, la que rojo se viste, en la cama la desvisten. Entonces, la antropología de la que hablaba al inicio, siempre todo va relacionado hasta con el color. Un dato importante que les voy a comunicar dentro de la investigación que hice que me causó mucho morbo. Voy a usar la palabra como tal, morbo. Yo tenía el concepto de que el blanco había sido desde el tiempo de Jesús, porque implica la pureza, porque implica todo. Y en realidad eso es algo que se dio en tiempos victorianos. En realidad la primera que lo hizo fue la reina Victoria, se vistió de blanco y como moda, como era la princesa, la que se casó con esplendor, ella se casó y resultó más eróticamente sensual en aspectos de pureza, de virginidad para la sociedad, que como esa implementación de un gusto. Porque antes la gente se casaba de cualquier otro color menos de blanco. Entonces, el erotismo estaba en lo que es aspectos de boda, ¿verdad? Para mí se refiere en cómo se iba a llegar a sentir la gente, pero de una época para acá, en lo que impone la moda. Ok. Entonces, en el aspecto para mí, el erotismo ahora es todo aquello que podemos utilizar para llamar incluso la atención de otras personas o lo que utilizan para llamar la atención de nosotros. Que es donde también empieza para mí la hipersexualización de las juventudes en estos días, que ahora se ve a niñas muy, muy pequeñas con ropa de que la mamá, una mamá con una niña de 2 años salen vistiendo la misma ropa, el mismo bolso, pero todo en miniatura. Ajá. Ahí eso está interesante y está complejo porque eso lo hemos visto muy seguido, ¿verdad? De que las mamás tratan como de vestir igual a sus hijas como para que estéticamente se vean bien, no sé, que se vea como que calza igual, o sea, que se ven iguales prácticamente, que es como una mini versión de sí misma, pero pequeñita. Entonces, sí, eso está muy fuerte sin esa que comenta, porque uno analizándola así sí lo ve. Y también vamos a la parte de la hipersexualización, ¿verdad? De que igual nosotros lo hemos hablado en otros episodios, qué cosas también ayudan a esa hipersexualización. Y sí, me parece súper importante ese punto. Manuel, usted que ha estado como más cerca, digo, de eso que dice Sin, eh, vos qué opinas que para vos qué es el erotismo también? Bueno, yo hace rato estaba dándole vueltas desde que planteaste la pregunta y lo primero que se me viene a la mente es que es algo que ha acompañado al ser humano toda su vida. Creo que es parte de la naturaleza humana y como incluso eso se ha traducido en mitología, en deidades. Creo que la palabra erotismo nace del dios Eros, justamente, y como era de alguna forma representar ese deseo sexual en la humanidad. Eh, y bueno, es muy interesante hacer ese trazado histórico porque sí, es algo que culturalmente nos ha acompañado siempre. Eh, Retomando un poco lo que decía Cintia, a nivel antropológico, estoy seguro que hay vestigios de artefactos que se han usado para estimular a otros. Eso se ha encontrado en civilizaciones antiguas. Entonces, el erotismo viene siendo un poco eso, cómo estimular o cómo el deseo sexual se manifiesta, digamos, culturalmente, incluso hasta nuestros días, que sí es verdad que hoy día hay algo del erotismo que está desbordado, me parece a mí también. eh, lo vemos en la publicidad desde hace años, en realidad no es algo como de 2025, pero sí creo Mm. que hoy 2025 es un tema bastante presente, digamos, como en la sociedad. Uno lo ve en redes sociales, lo ve en el tele, lo ve en los chicos del cole, lo ve en todo lado.
Entonces, sí Y creo que es un ya tema está más presente. sí, sí, está bastante más presente y sí creo que es un tema que hay que acompañar, problematizar, pensar alrededor de y bueno, darle un lugar. Entonces, pues nada, encantado de poder aportar mi granito en esta pequeña discusión. Estamos hablando que a nivel antropológico se busca o se tienen desde hace muchísimos años. Hay una figurilla, la más antigua que representa es el cuerpo de una mujer y se llama la Venus. Es en el Paleolítico Superior, quiere decir que es prehistoria y es el cuerpo de una mujer. Creo que nací en la época equivocada, porque la Venus, esta Venus neolítica o paleolítica, lo que representa son los senos, siempre muy visible, los senos, las caderas y la vulva de la mujer. Y el dato curioso aquí es que podríamos pensar que es que pensaríamos que hace 5.000 años es mucho y se está documentado, o sea, ya está documentado que tiene 30.000 años Wow. esta Venus paleolítica. Sí. Okay. Esa imagen yo se la había mandado una vez a usted, Tifa, porque me pareció muy interesante, porque si hablamos de 30.000 años ya se está teniendo noción del erotismo, porque se maneja el hecho de la belleza corporal. Y digamos, la estatuilla representa a una mujer con caderas, inclusive tiene pancita y se ve, pero hacen ver mucho los senos, las caderas y la vulva. Entonces, viene desde hace bastante. 30.000 años. Para los que nos están escuchando, igual lo pueden buscar. Para los que nos están viendo en YouTube por acá, les vamos a dejar las imágenes. Algo que estaba viendo es que el erotismo es la provocación del deseo sensual por medio de la imaginación, la fantasía y la estimulación sensorial. Se identifica con el placer. El erotismo es un rasgo característico de los seres humanos, que es exactamente lo mismo que está diciendo Cintia y Manuel, ¿verdad? Que esto viene desde toda la vida, de que nos ha acompañado desde hace bastante. Entonces, el erotismo es independiente de lo que nos han dicho y de también, como nosotros lo hemos dicho acá, del placer. Esto está más enfocado a usted y el placer, y a partir de ahí el erotismo hacia dónde vamos, más que de un instinto reproductivo, ¿verdad? Esto es otro elemento en el sexo, en su vida sexual, también de aceptación corporal, también de todo esto que les estoy mencionando abarca también el erotismo. Esto va más allá de solamente ser reproductivo, por decirlo así. Y esto que está diciendo Manuel, que dice que es desde la parte de los griegos, dice: la palabra erotismo viene de la unidad del término griego eros, que significa amor o deseo sexual, con el sufijo latino ismo, que significa acción o actividad. Eros también el nombre del dios griego, al que se le consideraba el dios de la atracción, del amor y de la fertilidad. Este dios fue llamado Cupido en la mitología romana. Entonces el erotismo viene de por ahí, ¿verdad? Ya vemos que viene bastante atrás. No sé si Cintia tal vez tendrá algunos datos ahí, pero yo me acuerdo que hace muchos años decían que si uno mostraba mucho los hombros, era una provocación, hace bastantes años. Se veía como muy sensual, se veía como muy, no voy a decir provocación, porque provocación en realidad no es una palabra que yo usaría, pero era como que se veía como muy sensual, como muy erótico. Casi siempre usaban esa palabra, muy erótico. Entonces, no sé si tienen ahorita, ahí los que les están escuchando en la casa, si ustedes piensan ahorita en algún elemento que a ustedes les parece erótico, y nos lo dejan en los comentarios. Pero para Cintia, ¿usted qué considera algo erótico para usted? Lo que sea, en el hombre, en usted, en su esposo, lo que sea. Algo que para mí es muy erótico es la mirada de una persona. Y es algo que yo siempre termino viendo y tengo, aunque muchas personas lo consideran de mala educación, a veces me pasa que yo le pongo atención a una persona y estoy mirándole los ojos. Y soy capaz de decir, no concuerda lo que está diciendo con la mirada o no sé. Y sí, tal vez soy mal educada, pero me disperso y me quedo viendo los ojos. Y digamos, en mí, ¿verdad? Para mí, no me interesa que sea para nadie más. Siempre voy a dar una opinión personal. Siempre busquen que la primer parte del erotismo sea para ustedes mismos.
Si ustedes lo disfrutan, si ustedes lo ensalzan, esa energía ustedes los van a extender hacia afuera. Pero para mí, por lo menos yo que soy una persona gorda, me encanta la parte mía del pecho. Siempre me ha gustado y digamos, en mi forma de vestir, si notan ahorita, sin querer, tengo mucha ropa que inconscientemente tengo. Normalmente, a pesar de que lo hemos hablado, yo tengo los brazos gruesos y bueno, y Tiffany lo sabe, que normalmente yo me pongo una camiseta y está sin mangas y escotado o es bajo. Y no es que quiero mostrar nada, es que me siento cómoda, me gusta, sin importarme qué piensan los demás, que es lo más importante. Entonces, es una seguridad insegura, llamaba yo cuando me di cuenta. Pero creo que hay muchas cosas súper sensuales y eróticas. Porque yo quiero aclarar algo, que eso vamos a hacerlo más adelante. Una cosa es el erotismo y otra cosa muy diferente, el contenido erótico. Ajá, ¿Verdad? exactamente. Eso ya es totalmente diferente. Aparte, porque digamos, en datos, yo que Tiffany ya me vio estudiar, yo siempre encuentro. Entonces, las diferencias a partir de 1900 sí tengo varios datos. Para el 1900 todavía todo estaba muy recatado, en aguas largas, el uso de corsé, blusas hasta el cuello para mujeres, el hecho de la vestimenta de los hombres, pero les puedo decir muchas cosas eróticas que ahorita pareciera que no concuerdan con nuestra etapa moderna. Ujú. El maquillaje era antes para los hombres. Pulseras, aretes, Bastante. todo Bueno. eran para los hombres. Los tacones fueron hechos para los hombres. Entonces, lo que ahora se atribuye para la belleza erótica femenina inició para el hombre. Entonces termina siendo bastante interesante. Yo eso lo sabía, pero fueron aspectos que fueron tomando y cambiando en algún momento de la vida, tal vez por comodidad o por... Yo siento que para mí, ¿verdad? Para mí, poniéndolo en términos de ir con un montón de collares a la guerra y que lo agarraran uno de los collares no era algo... No voy a decir que precisamente Prado, dice sí, yo práctico, todavía un collar de orejas, dientes y todo, sí, ¿verdad? Pero que lo agarraran uno, porque yo quería ir a agarrar mis collares y que lo agarraran uno en pleno pleito fácilmente porque tenía los collares, no. Entonces fue una sucesión de que tal vez el marido tenía un collar de mucho afecto y se lo daba a la esposa y fueron cambiando poquito a poco. Entonces podemos decir que el erotismo ha ido, ¿qué podemos decir, Manuel? Cambiar de posición. Evolucionando. Sí, seguramente responde a 1000 factores sociales que la verdad no logro precisar bien por qué esperas viraje. Pero es verdad, sí, hay pinturas donde se ven los hombres con tacones, con botas, con pelucas, toda esa indumentaria. Los faraones. Los faraones mismos, sí, en múltiples culturas eso está reflejado y está plasmado en su arte, que es bien interesante porque además es eso, se traduce al arte, que es, digamos, de alguna manera esa esfera que plasma algo de la cultura en la que se vive, ¿no? Entonces es como bien interesante porque sí, ese viraje del uso del maquillaje, de quién es portador de la belleza, digamos, entre comillas, no es algo estático, sino que fluctúa y cambia con las épocas, con las culturas, con el tiempo. De hecho, bueno, me parece que en Corea, por ejemplo, todavía sigue siendo un poco la tónica que los hombres son más portadores de la vanidad, digamos, y de este tipo de indumentarias, en contraste que acá, digamos, más en Occidente. Pero sí, es muy curioso y es muy llamativo que a veces hay cosas que, no sé, de roles más rígidos que la sociedad a veces impone, se cuestiona alguna manifestación o alguna expresión, digamos, de la identidad sexual o demás, sin conocer toda esa historia que hay detrás y que en realidad es algo que fluctúa a lo largo del tiempo. Entonces, sí, es Así todo un tema. Manuel, y para vos, ¿qué es o sea, qué ves o qué sentís que es algo erótico? Que vos, digamos, para vos, o que hayas escuchado, puede ser también. Bueno, a mí algo que yo creo que, no sé, es algo que no lo tenía como tan consciente, pero cuando planteaba la pregunta, estuve pensando qué es para mí algo erótico y creo que el olor de las personas es muy importante. Ok. Yo que
yo que soy, digamos, heterosexual, cuando una chica huele, ni siquiera, ni siquiera tiene que ver con un perfume, sino es como su aroma natural, como no sé si es a nivel químico de feromonas o qué, pero es como el aroma lo que primero me engancha. Eso se llama un instinto básico. Bastante claro. Ajá, claro, pero sí, no, ves, es diferente, ¿no? Porque no había pensado en eso, digamos, hay personas que les parece muy erótica las manos, por ejemplo, entonces empiezan a ver las manos, qué sé yo, en este caso como Cintia, empieza tal vez a ver la mirada, la cara, y vos, pues el olor, ¿verdad? Entonces son varios sentidos ahí que siento que están ahí como un factor muy importante, ¿verdad? Y algo que decía Cintia, ¿verdad? No es lo mismo algo que me parezca erótico a contenido es que es específicamente erótico. Entonces, vamos por ahí, sí, vamos por ahí. El contenido erótico, ¿qué es? Porque la gente fijo se está preguntando, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre el erotismo y el contenido erótico. Bueno, el contenido erótico se refiere al material, ya sea visual, ¿verdad? Que ya aquí vamos a entrar como en fotos, pueden ser igualmente posiciones que tal vez les parezcan muy eróticas a ustedes. También vamos a entrar en estas partes de que son los masajes. Los masajes, porque yo he escuchado que hay masajes que son eróticos, ¿verdad? Ajá, y esos son famosos masajes. Ya sea visual, escrito, audiovisual o que esté diseñado para provocar excitación sexual o deseo. Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, sí, ahí yo creo que me voy a decir como esos audios, pero hay audios que crean que son tipo contenido de manera seria porque sabe que es cierto. Hay audios especial y específicamente para contenido erótico donde describen posiciones que no son audiolibros per se, digamos, no son audiolibros como tales, pero son contenido donde empiezan a narrar como historias y empiezan a narrar como la situación. Entonces, ese contenido auditivo también es muy importante y siento que también ha estado como muy presente. Dice que, bueno, la intención principal del contenido erótico es despertar la excitación sexual en el espectador o lector. Yo no he leído, yo les voy a ser muy honesta, yo no he leído contenido erótico, o sea, de libros, a eso me refiero. Sí he leído algunos, me sentí así, entonces Cintia nos va a dar recomendaciones, digo. Pero yo sí he leído uno que otro y sí, ahí uno ya empieza así a hacerse bien tico y ya empieza a imaginarse cosas. Entonces, eso depende mucho, yo siento que también depende mucho de la imaginación de la persona en ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque, no sé, tal vez hayan otras personas que se ocupan más estimulaciones, como dice Manuel, ocupan olores, ocupan algo más, ¿verdad? Tal vez el cablecito de la persona y así. Sí, ¿usted qué libros ha leído? Cuénteme. Bueno, cuéntelo. Es que, bueno, en realidad es una trilogía, pero no me recuerdo el nombre de la autora. Me gustó mucho, muy erótico, lo lleva a uno a pensamientos definitivamente que quiero meterme en el libro. Quiero personaje masculino principal conmigo. Era decir, hace que, y se deja volar la imaginación, porque volvemos a algo importante con esto. A la hora que leemos, el contenido puede ser explícito o implícito. Lo explícito que puede venir en la lectura es lo implícito que uno quisiera para uno mismo. Suena feo. Y en dado caso, podemos decir o podemos incluir, Manuel me corrijo, ¿no? Los eufemismos, ¿cierto o no? Entraría la palabra en este caso, ya que es una manifestación suave. ¿Y qué son? Ajá. ¿Y qué son ya no dije la palabra. De ahí es decir sin decir. Es como utilizar Exactamente. frases idiomáticas, sí, como construcciones idiomáticas para hacer alusión. Y es que sí, muy de nuestra Muy lleno cultura, de ¿verdad que erotismo. sí? Ajá. Sí, claro. El doble sentido, ¿cómo se llama? Los chistes o las oraciones de doble sentido terminan yendo mucho allá o mucho más allá, porque seamos entendidos en algo. El contenido erótico es una representación de un comportamiento y ese comportamiento es el comportamiento sexual. Y todos somos, aunque digamos que no, de uno o muy bajo o muy alto,
somos sexuales. Yo sé que ahora hay personas que son asexuales, pero que sean asexuales no quieren decir que dejan de tener y perdón que me meta en este tema, sus partes o sus genitales sexuales que los definan o no, pero los tienen. Entonces, una persona sexual no deja su sexualidad completamente de lado. Exactamente, pero, Sí, algo ahí. ajá, pero por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Se puede hacer en conjunto o se puede hacer individual. Eso es totalmente un ejemplo. O sea, eso se puede hacer en conjunto, se puede hacer individual, que es lo que yo le decía. Escuchar un audio ahí bastante explícito, donde usted se empieza a imaginar todo, donde usted es el personaje principal, usted, ¿verdad? Eso ya es como una parte de una persona, o sea, podría caer, no digo que específicamente ahí, pero podría caer en la sexualidad, en la asexualidad, porque no necesito otra persona, simplemente necesito un estímulo donde yo ya me sienta satisfecho, donde yo ya haya llegado como a esa satisfacción, donde haya tenido placer, puede que no, puede que haya tenido un orgasmo, simplemente lo hago por placer, por autodescubrimiento, por autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, eso que dice sí es súper cierto. El erotismo ahí está súper presente y también esos dichos, yo le digo sanganadas, ¿verdad? Ahí, que le dice otro nombre, ¿verdad? Pero le dice sanganadas, ¿verdad? Yo no sé, así como lo decimos normalmente, pero son cosas que dice Cintia como doble sentido, ¿verdad? El morbo, el reírse de ciertos chistes, de ciertas cosas, eso para mí ahí está presente. Fue excelente. No, y algo muy fuerte en la historia. Ustedes sabían que para entrados del siglo XX es el cambio más brusco que ha tenido la sociedad en términos de cambios, antropológicamente hablando, en lo que es la vestimenta. Porque si hablamos de que cuando inician los años 1900, todavía las mujeres vestían con cuello hasta arriba y todo, si llegamos a la década de los 20, ¿qué pasa? ¿O qué encuentran ustedes en la década de los 20? Corte de Sí, pelo, toda otra forma de ser, claro. Mucho más vestidos recatado, diríamos hoy cortos, día. ajá, Ujú. de algo muy o sumamente recatado a vestidos de tirantes, se dejan ver las piernas, la rebeldía, que la mujer fume. Entonces pasamos del 20 a los 30, donde la mujer trata o se dice que la mujer trata de recuperar un poquito su feminidad, de que la mujer de la casa, que es la que cría los hijos, llegan los 40, que también es una etapa rebelde, y los 50, que hacen una mezcla, todo un, ¿cómo se llama? Un cóctel de situaciones, porque la sociedad se encuentra sumergida entre lo recatado lo conservador y lo que rompe los estereotipos. ¿Por qué? Porque aquí encontramos ya lo que es el periodo hippie. Hace el amor, no la guerra. Volvemos a esa imagen de que el tipo cochino, decía mi abuelita, esa rebeldía de vestimentas grandes y coloridas, o sea, se llama la atención. Pero volvemos a la parte, la sociedad que tiene a los hombres que se visten todavía de forma muy formal, valga la redundancia, saco, corbata, salen a trabajar, y el mechudo marihuano, o sea, que la gente todavía lo describe ahí, el mechudo marihuano, ropa sucia y rota, que era drástico. Conste, voy a hacer la aclaración, aunque me haga yo aquí ahorita esa parte, es que mi abuelita siempre expresaba de cómo ella lo vivió de una forma tal vez a su manera, donde no era ni muy joven ni vieja, pero fue un choque. Yo creo que esa es la palabra, Manuel, fue un choque social, porque se encontraron, era como en la misma familia, eran dos bloques completamente opuestos. Y para peores viene la revolución sexual con la pastilla anticonceptiva. Un choque, podemos decir que cultural, sexual, más evidente a todo nivel histórico. Es que fue como más también generacional, siento yo. No sé, Manuel, ahí qué piensa, pero para mí sería como más generacional, porque Vieras que yo, vamos a la parte de liberación sexual. O sea, vamos de un extremo a otro, digamos, donde... pero eso por eso te digo, Ajá. perdón, por eso te digo, estaba la parte de mucha conservación, pero había gente que para la época hippie, de muchachos de 20 y 30 años, habían señores ya de 60, 70 años que se metieron
en este movimiento hippie como veinteañeros. Pero es que también vamos a otro extremo, digamos, donde ya choca, no sé, para mí es un choque porque igual usted va a decidir si quiere ser parte o no. Por eso le digo que fue el gran choque, fue un choque de bloques, sin importar la edad. Solamente era la discusión, como aquel que se liberó, ponga con una señora de 50 años que supo que podía planificar después de 23, 20 hijos, todavía joven porque empezaban como desde los 13, 14 años, y le muestran esto. Y tal vez se que enviudó. Sí, de fijo fue un cambio de paradigma, así es como yo lo pensaría, o sea, vino toda otra onda social, sí, liberación, drogas, el LSD, marihuana por todo lado, la gente no supo, bueno, no sé si fue que no supo, pero de pronto tal vez como tanto estímulo los llevó como a reencontrarse un poco más con el deseo, con el placer, con lo instintivo, llamémoslo así, y quizás de ahí desde donde surge, pero no sé, es así pensando un poco de dónde puede venir ese choque. Yo me imagino que tiene que ver con ese montón de uso de nuevas sustancias, una nueva visión, traer como la liberación de los cuerpos. A nivel social de fijo pasaban un montón de cosas más también. Entonces, supongo que por ahí viene todo ese tema. Ahora yo no sé si en la época actual de pronto vivimos algo similar. Yo también como que hay algo de querer retener esa sensualidad, ese erotismo, digamos, el mayor tiempo posible. No importa si uno ya suma de 40 años, o sea, igual como que está muy presente en la gente, me parece. O uno ve, no sé, personas que son creadoras de contenido, que son un poquito más grandes, digámoslo así, pero que igual hacen uso de su erotismo para, no sé, darse un lugar en este imaginario de las redes. Entonces es curioso porque, o sea, pensándolo hasta qué punto es distinto lo que se vio en los 60 con lo que vimos hoy día. No sé, para mí es retomando un poco la discusión inicial, ¿no? Como que el erotismo siempre ha estado ahí y, y, y tal vez lo que cambia son esas manifestaciones. Sí, Sí, yo siento que también eso que dice Manuel y como las manifestaciones han ido cambiando, ¿verdad? Porque obviamente yo me imagino que antes no era tan común, sería la palabra, escuchar tantas canciones y yo me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo no, tampoco es que soy tan mayor, pero yo sí me acuerdo de cómo hubo ese cambio tan drástico y ahora todavía me pega de cómo la música era tan como de protesta y de bandos y de peleas y de cosas así y de un pronto a otro los géneros cambiaron y era como sexo, el placer, la bueno, progresión del placer y ahora es como más liberal y todo así. Entonces sí hubo como un punto, o sea, y todavía se ve en varios géneros de la música, digamos. Yo refiriéndome a la música, ¿verdad? inclusive, sí, inclusive dentro de mismos géneros. O sea, no es lo mismo escuchar a un Bad Bunny de 2024 que a un Daddy Yankee de inicios de los 2000, pese a que, digamos, sigue siendo el género urbano. O sea, es mucho más explícito el contenido musical hoy día en cuanto a líricas y todo, versus lo que se Exactamente. escuchaba a principios de los 2000. Y sí, es bien interesante, porque en su momento cuando salió, o sea, yo me acuerdo de cuando Daddy Yankee empezó a hacer reggaetón, era todo un escándalo, porque era esto, como reavivar, perdón, un poco esto del erotismo, la cultura pop, de manera más explícita, pero uno lo escucha con los lentes del 2025 y en realidad son letras que más bien calzan dentro de lo romántico, si se quiere, en comparación a lo que se escucha hoy día. Ajá. Pero también es eso que decía Cintia, digamos que juega mucho con las palabras, porque antes no era tan, o sea, antes usted escuchaba esas canciones y jugaban con las palabras, también pasa mucho en la salsa, digamos, aunque la salsa sí es un poco más explícito, como ciertas cosas, pero usted lo escucha donde van a cantar como palabras. Ajá, exacto. Yo por eso metí la palabra, que no se quedara atrás. Exactamente. Entonces, vamos a eso, que ellos juegan con las palabras y es interesante ver eso. Ahora, Vean la canción de Órame. En parte da gusto escuchar esa canción. No, la canción es muy bonita, pero póngase a ponerle atención. a la leona, ¿sí? Sí, una que me encantó, que yo decía, esa epifanía, porque como mujer tengo que decir que muchas cosas uno ya las toma hacia uno,
Se me va el nombre de la cantante, pero es Señora, que Yuridia la canta también, pero la original, que fue para los años 70, inicios de los 70, que es una canción fuerte. Y si usted le pone atención de cómo las mujeres en esa época trataban de justificar o justificarse en la infidelidad. Y yo soy sincera, todavía hoy, a estas alturas de la vida, esa canción original, a mí me gusta. Pero claro, vamos hablando de música, ¿verdad? Ahora, hablándole en el sexo, o en la vida sexual, o igual en la sexualidad de uno, es mucho más impactante, porque vamos a ver estos factores también está mucho involucrado el internet, y esta es nuestra siguiente parte, para que ustedes no se vayan y no terminen de escuchar el episodio. Vamos con el porno, porque yo siento que con todos estos factores sociales que también está diciendo Manuel, que el acceso al internet, que la música, que lo que vemos, lo escuchamos, con quién nos juntamos, con quién hablamos, el acceso que tenemos, ¿verdad? Siento que también va mucho como a esta parte. Entonces, ¿dónde se ve difuso el erotismo? Y pasamos al porno, ¿verdad? Porque ya no es erotismo, ya es pornografía. Entonces, quería hablar un poco de eso, porque digamos, en mi época, de hecho se estaba hablando ayer con alguien que decía, yo me acuerdo que cuando yo estaba carajillo, yo lo que veía era extra de 42 y yo quería ver porno, ¿verdad? O me ponía a ver canales que supuestamente estaban baneados en cable, cuando todavía veíamos cable, hay toda gente que todavía ve cable, pero cuando todavía uno veía cable, que él decía, sí, uno veía esos canales y pasaba y pasaba y pasaba para ver eso, ¿verdad? Entonces, siento que como para mí, ese fue como el primer acercamiento al porno, y es un poco difuso, como dice Manuel, hasta ahora que uno lo está pensando como, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque llega a ser la línea un poco difusa si uno no la diferencia, ¿verdad? Y hasta dónde puede llegar uno a pensar que tal vez el contenido erótico es pornografía, y hasta dónde la pornografía es un contenido erótico, ¿verdad? Porque puede ser, o sea, es una línea donde usted dice cuál es cuál, pero es muy clara hasta cierto punto, ¿verdad? Porque yo de Cintia así como, Lara se decirlo, dígale, Cintia. Es que, digamos, a diferencia del episodio anterior donde se mezclaba, que estábamos estudiando el 15 y el BDSM, que es muy difusa, llega el momento en que está prácticamente borrado, la parte del contenido erótico, vamos a hablar de la palabra contenido erótico y pornografía, es completamente diferente, casi no hay difusión o línea que involucre, porque mientras el contenido erótico puede ser implícito y explícito, la pornografía es explícita. Explícita totalmente. Explícita totalmente. Entonces, ya va más hacia, a pesar de que es un comportamiento sexual, la pornografía termina siendo actuado. De ahí que se llega a decir que una persona puede llegar a volverse adicta a la pornografía, buscando una sensación o cosas que no hay. Al menos les voy a decir algo muy, muy cierto. Algo que es, yo creo que sensual para todos, sea de hombre o mujer, es la voz. Porque cuánta gente sale estafada porque ellos se imaginan al lado, o un hombre al otro lado del teléfono, porque es un vocerón, y termina siendo un flaquito, sin dientes, o con los dientes, bueno, depende, porque de gustos de todo. Para gustos hay colores, sí. Ajá, o se imagina una mujer alta, de piernas largas, súper rubia, y termina siendo una... Ajá, entonces, la voz termina siendo algo muy erótico. Para mí la voz es algo o sea, esa parte sensitiva del oído llega a ser muy amplia. En la pornografía, en la parte que yo investigué, lo manejan mucho a partir no del sonido de una voz. Bueno, sí y no. Aquí es donde digo que me corrijan. Es que donde entran lo temido. Exactamente. Es que yo siento que, digamos, el erotismo es eso que hablábamos, digamos, como dijo Manuel, los olores. Como dijo Cintia, la mirada, escuchar la voz, leer, si uno tira, sutil, esa es la palabra, sutilezas, exactamente. Y eso da pie a que uno piense cosas, ¿verdad? Al morbo, tal vez. No precisamente en todo, pero sí.
En cambio, en la pornografía usted llega y usted ve de una vez a lo que vinimos prácticamente, porque eso es lo que es, ¿verdad? De que desnudos, que besos, que apasionados, no es ni tan siquiera tal vez como esos besitos en el cuerpo, esas conversaciones ahí que tal vez... La parte romántica. No, es que no es ni romántica, porque es ese juego donde usted, como dijo Manuel, es sutil, digamos, usted tira como ahí, le tira ahí, ¿quién dice? Usted le tira ahí la cañita a ver si agarra, si no, si sí o si no, y si se da, ¿verdad? Y ahí va subiendo tal vez el nivel, el tono, sí. Pero en cambio en el porno, todo es a lo que vinimos, ¿verdad? Aquí todo precisa, vámonos, ¿verdad? Yo vengo con el tiempo limitado, entonces es así. Y siento que ahí es donde la gente se confunde de la pornografía a la realidad. Porque siento, ¿verdad? Esto es opinión propia. No sé, ahí si Manuel tendrá una opinión diferente y Cintia también. Pero para mí, de opinión propia, el erotismo es un poco más apegado a la realidad. O sea, son cosas un poco más cotidianas para mí que el porno. Porque el porno, ya vamos a lo que dice Cintia, es una película. Es algo ficticio, total. Hay muchas cosas en las que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la distinción entre el porno y el erotismo es clara, pero al mismo tiempo creo que hay algo del porno que también es erótico para mucha gente, en el sentido de que, bueno, dijimos que el erotismo es un poco como el interés por despertar ese deseo sexual, pero sí, en cuanto se vuelve algo bastante más explícito, pierde algo de esa sutileza. Entonces, entiendo por qué alguien puede como tener esa confusión y sobre todo con, no sé, el uso, por ejemplo, de plataformas hoy día, como pensando en un OnlyFans, que no necesariamente la gente se está grabando teniendo relaciones sexuales, digamos, pero puede ser que hay algunas fotos que son muy eróticas y que incluyen desnudos y que también alguna gente dice, bueno, esto es material pornográfico. Entonces, creo que en 2025 la línea cada vez se tiende a difuminar un poquito más. Eso es lo primero como que pensaba escuchándolas. Sí es verdad que la diferencia fundamental es que el porno es algo mucho más explícito, pero creo que, digamos, por ejemplo, un desnudo sexual no tiene por qué ser como explícito o, eh, no sé, como más instintivo, más, usemos esta palabra, grotesco o más animal. Igual puede ser artístico, carnal, sí, pero igual puede ser muy artístico y muy erótico y puede caer dentro de la categoría de material pornográfico, porque al final también es mostrar el cuerpo como un objeto de excitación sexual. Entonces, yo sí creo que cada vez la línea se difumina un poquito más en nuestra sociedad, sobre todo, pero estoy de acuerdo con ustedes en que la distinción hasta el día de hoy sigue siendo clara y que el porno cae más en el terreno de la fantasía, cae más en el terreno de lo explícito, eh, en un acto, digamos, en algo actuado. Incluso casi que lo tiraría hasta a lo cómico. O sea, a veces las películas no son súper exageradas y o sea, es una cuestión como, pues, un chiste, pero no sé, y creo que también por eso tiene como su sazón. Creo que la gente que consume mucho porno, más allá de lo problemático que pueda ser, que de fijo hay mucho que hablar también al respecto de lo problemático que puede ser el porno, pero más allá de eso, creo que lo hacen buscando satisfacer como una fantasía distinta a lo que justamente decía Tiffany, que es la realidad, y que el erotismo de pronto, más que pensarlo como una sutileza, yo pienso que es algo muy propio de cada quien. O sea, yo creo que el erotismo es algo como muy específico de cada persona, cada uno, cada una tendrá como sus formas de excitarse sin caer en lo explícito, y creo que ahí es donde radica la diferencia fundamental para mí. Entonces, de nuevo, creo que a veces en la pornografía puede tener algo de erótico, aunque no sé si ese es su fin y no sé si se haga de manera, digamos, pensado. O sea, sí, porque al final es una industria. Creo que eso para mí es como lo principal del porno. Es una industria, es un producto, es,
O sea, es una manifestación más del capitalismo que pone el cuerpo como un objeto y al servicio como un producto que otros pueden consumir. No, y se ve a simple vista, porque seamos sinceras, aunque se puede encontrar que gorditas, que flaquitas, que mujeres en vez de embarazadas, la mayoría de las actrices pornos son mujeres que han trabajado su cuerpo también a través de la cirugía y a muchas que la naturaleza les ayuda por sí sola. Son cuerpos hegemónicos, sí. Sí, pero digamos, en ese sentido lo que quiero ver, y es otra cosa, el cuerpo de la mujer en su totalidad, y aunque muchos ponen normalmente, siempre, hombres también con buen cuerpo, la visualización del hombre en la pornografía está solamente en su pene, normalmente. Porque no importa, hay uno que se llama, ay, no sé el nombre, que una vez lo estaba yo hablando con mi esposo, creo que le dicen el pollo. Y pues surgió por algo que él dijo y que se estaban burlando de algo que se habían mandado. Y es un muchacho sumamente delgado, pero El español, sí. El español. sí, es español, que de ahí, muy bien dotado el muchacho. Pero no está porque el muchacho no vea. Pero es que vamos a pero va situado a esa parte de su cuerpo. Donde siento que el porno también es una parte de algo que hablamos hace bastante, que era lo falocentrista, ¿verdad? Que era simplemente que es un enfoque al falo, al pene, ¿verdad? A esta importancia que se le da. Siento que más el erotismo va por otro lado de los sentidos. Masculinidad. Ajá, exactamente. Y siento que el erotismo va por ese lado de los sentidos, que era lo mismo que hablábamos al puro principio de este episodio, que era que involucra el erotismo, ¿verdad? Que no solo involucra algo visual y auditivo, porque siento que el porno es como súper explícito en eso y es como demasiado cuadrado, por decirlo así. No diría cuadrado, tal vez como muy específico, o sea, sigue una misma línea que es, ok, encuentro, ¿verdad? De dos personas, ya sean del mismo sexo, ya sean diferentes, entonces ese es encuentro y a partir de ese encuentro es, vámonos de una vez, ¿verdad? Es al acto de donde se ve el falocentrismo, ¿verdad? Donde se ve que todo es acerca del pene, acerca de la penetración y no existe nada de romanticismo ni previa, ni... Es que lo que muestran es que supuestamente el sexo, eso es lo importante. Al menos yo voy a estar sincera en algo. Mi encuentro con la pornografía fue a los 18 años y yo no tenía ningún interés. Sinceramente no tuve ningún interés. Y cuando tuve el encuentro con la pornografía, había una prima que era menor que yo y ella desde temprano, o sea, desde muy joven, ya había tenido su encuentro con la pornografía. Entonces, digamos, en ese sentido, bueno, yo se lo he dicho a Tifa, a mí, yo no gano nada con ver pornografía porque a mí no me produce nada. A mí no me produce nada. Para mí, quedarme viendo una pantalla a ver si pasa algo es pérdida de tiempo. Yo tengo suficiente. Yo hoy grano sin necesidad de ver tele. Pero volvemos a la parte que no fue tan directa. Pero es que es verdad. Ya no sé si es de educación cultural o de solo ese pensamiento propio. Porque yo conozco personas que dicen, yo voy a un hotel porque si no pongo el tele con alto volumen y todo, no me pasa nada. Y es un... Qué curioso. Ya, hombre, se la Viagra 2 horas antes. No, seamos sinceros, en la pornografía, en lo que yo averigüé, hay personas jóvenes menores de 30 años que tienen que empezar a recibir ayuda psicológica o psiquiátrica porque ya no tienen erecciones. Es que se va a los extremos. De hecho, yo hace poco vi, esto es un chisme y ya después voy a pasar la palabra a Manuel para que lo trate, pero eso es un chisme, es vacilón. Resulta, o sea, es vacilón para la gente que lo escuchó, ¿verdad? No para la persona que lo vivió, quiero aclarar. Pero era un actor porno colombiano que él dijo que él se tomó una pastillita, ¿verdad? De estas azules. Y resulta que él ocupaba esos porque tenía muchas horas de rodaje, ¿verdad? Y ellos, aunque reciben un entrenamiento y se estimulan, de hecho, no sé si la gente sabía, pero hay personas que llegan y estimulan el miembro para que pueda seguir con la grabación. El asunto es que él no quería como recurrir a esas personas y quería seguir como ya todo su performance, pero sí, toda su presentación ahí, normal, toda su actuación.
Y resulta que no se le bajaba. Ya pasaba un día, pasaba, creo que fue un día más o menos, casi 24 horas después de que, o sea, hubo un periodo donde él tuvo que grabar todo y estuvo así. Y él cuenta que no se le bajaba. Entonces que tuvo que ir a emergencias, básicamente. Y en emergencias le tuvieron que drenar el miembro porque ya era demasiado la sangre, no le estaba circulando bien, ya él se estaba sintiendo mal. Entonces, ya vemos aquí como esos extremos, ¿verdad? Que es eso que se siente como que ocupan ciertos soportes emocionales porque ya es algo más, ¿verdad? Ya es algo un poco más allá de solo lo físico. No, y el que no Sí. sepa, si dura mucho tiempo con la erección del pene, llega a perder la facultad de la erección. Es que vamos, bueno, sí, vamos a la parte fisiológica, ¿verdad? Manuel, ¿qué querías decir? Varias cosas, bueno, no, definitivamente el porno se crea de una mirada masculinizada, hegemónica, de poder y como un producto. Eh, o sea, incluso lo digo y lo pienso así, pensando en mi propia experiencia como hombre heterosexual que fue socializado con otros hombres heterosexuales, que retomando esto del primer encuentro con el porno y anudándolo un poco a que tiene que ver con una masculinidad hegemónica y demás. O sea, me acuerdo mi experiencia como hombre heterosexual que socializó con otros chicos heterosexuales y un poco como Cintia, que le tocó verlo sin querer. O sea, como que el porno nada más llega a uno. Y yo tenía como 12 años en la escuela y me acuerdo que como que algún compañero llevó algo donde vimos porno y yo era como que extraño. Y al principio hasta como que se sentía culpa, como que algo de culpabilidad, porque digo, no es un chiquillo, es un chiquito como que no sabe muy bien qué está viendo, pero empieza a sentir cosas, Ajá. ajá, y su cuerpo reacciona. Y no sé, o sea, como que es algo a partir de lo que los hombres construyen algo de su masculinidad por esa imposición, digamos, patriarcal o machista un poco, como que si usted ve porno desde chiquito y no sé, se masturba o sea, ya conoce un poco del sexo, como que eso es bien visto, bien valorado siendo hombre, es muy extraño, pero así pasa. Y, y claro, ¿por qué? Porque el porno se construye desde esa mirada donde el otro es mi objeto de disfrute, la mujer es simplemente, no sé, un trozo de carne que yo relleno o me le vengo donde sea, o sea, es hasta violento hasta cierto punto. Sí, y creo que eso es como importante también de traerlo sobre la mesa porque, o sea, es parte de esas diferencias fundamentales de las que hablábamos versus el erotismo, que no tiene nada que ver con de esa industria que objetiviza tanto el cuerpo masculino como el femenino, sobre todo el femenino, pero con esta historia que contabas el pobre muchacho que quedó ahí y tuvo que ir a emergencias a que le drenaran el pene, o sea, también eso es una forma de violencia sexual hacia él. Y lo peor es que Y la historia cuenta perdón, no, y la muchas veces historia ni lo cuenta que también tanto para la mujer el hombre como la mujer, perdón, Manuel, cuenta la historia que tanto para el hombre como la mujer llegó a ser en algún momento brusco, porque para los siglos XVI y XVII, ¿qué hacían los papás con los hijos varones? Como el papá ante la sociedad era ese macho, ¿verdad? Hombre de todo, tomaba a su hijo con 13, 14 años y lo llevaba a un prostíbulo. Entonces, no, sí, y es que es exacto. y pasaban las familias pobres que vendían a sus hijas para que las terminaran entrenando para que fueran, en dado caso, prostitutas. Entonces, la historia cuenta cómo, por eso le acepto mucho la palabra producción a Manuel, porque aunque no hubiera antes televisión, video ni nada, es producida desde la antigüedad. No, y no solo eso, no hay que ir a los videos, ¿verdad? Algo que dice Manuel, bueno, y ahorita pensándolo bastante así a profundidad como Manuel lo estaba planteando, de que nos agarran como muy chiquillos para poder ver eso. Entonces es como también esta parte de la demanda, consumo y demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más puedo, ajá, oferta y demanda, entonces cuánto más puedo seguir produciendo, ¿verdad? ¿Cuánto más puedo seguir haciendo estas personas que sigan produciendo, consumiendo este producto
y puedo seguir, ¿verdad? Porque va pasando como de una generación a otra. Y algo que acabo de pensar que Cintia estaba comentando acerca de eso, es que sí, que antes se normalizaba mucho y antes, cuando no teníamos tanto acceso a internet, se veían las famosas revistas Playboy, ¿verdad? Que eran súper cotizadas y eran súper necesitadas porque se ocupaban ver, ¿verdad? Entonces, también ese punto es importante porque esto viene desde hace muchísimo tiempo atrás y algo que dice Manuel, que me parece también muy importante recalcar y quisiera que, si quisiera aportar un poco más, pues que lo hiciera, pero sí es como esta imagen de yo soy la persona que tengo que hacerme cargo y tengo que llegar y dar como estas, no son señales, sino tal vez como este papel de que yo soy la persona que tiene que llegar y tomar a las mujeres y, ¿verdad? Es súper violento, porque en realidad nosotros le hemos dicho y siempre lo vamos a decir, para mí el porno es súper violento porque no Sí, claro. te explica absolutamente nada. O sea, yo tengo tal vez 12 años, por ejemplo, veo eso, entonces yo digo, ah, ok, entonces este es el sexo. Así es como se hacen los bebés. Llegan, le hacen, lo penetran y listo. Entonces, así es como se hacen los bebés. Cuando no hablamos ni tan siquiera de esta parte del erotismo, de también que no es necesario también sentir placer con otra persona, que puedo llegar a tener esta autoexploración, que puedo masturbarme y no sentir culpa, que es lo que dice Manuel, ¿verdad? Que puedo llegar y a explorar mi cuerpo de una manera o en un lugar sano, de la positividad, ¿verdad? Porque a mí me pasaba mucho que muchos hombres, como dice Manuel, muchos hombres a los 11 años ya veían porno y yo decía, ¿qué es eso? Porque yo siempre he sido de muy curiosa de saber, de entender, de, ok, si están hablando de eso, entonces yo también quiero saber, yo también quiero informarme, yo también quiero estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después me di cuenta que yo era mujer y ellos eran hombres, entonces a ellos sí se les permitía un poco más esa parte de ver porno y masturbarse y a las mujeres no, porque está mal, porque ellas más bien son las que son objetos de consumo, ¿verdad? Esto ya bien yéndonos por otro lado. Pero Em, ya para ir concluyendo un poquito, y también quisiera escuchar eso que nos dice Manuel. Manuel, para vos que como tal vez que ya estás más cerca de los adolescentes también, ¿vos qué opinás acerca tanto del erotismo como del porno y qué sería algo que tal vez las personas podrían aplicar, podría ser aplicar en su día a día para poder entender por qué es importante? Porque yo siento que el erotismo sí es importante en una parte de la sexualidad más que porno, ¿verdad? Pero Sí. ahorita como estamos es como un poco, como lo decías vos, es difuso la línea. ¿Qué es importante? Para mí lo más importante es limitar muchísimo el acceso a dispositivos, el acceso a internet, el acceso a redes sociales. O sea, y sueno muy, no sé si sueno muy como ya un señor mayor que, pero es que, o sea, lo veo día a diario como esta hipersexualización que está presente en las redes, que está presente en la sociedad, en la cultura, o sea, impacta de primera mano a las nuevas juventudes, a las niñeces y también a las personas adultas. O sea, no hay que hacerse loco. También las personas adultas están con el cerebro fundido de dopamina, expuestos a una sobreestimulación de hipersexualizada. Y, y eso tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida al final. Porque, o sea, si algo decía Freud, que yo sé que Freud es una figura polémica y que no todo el mundo es afín a él, pero, pero, o sea, yo creo que en algo que sí tenía razón es que la sexualidad nos atraviesa y nos configura como sujetos. De alguna u otra manera, creo que eso sigue siendo muy vigente. eh, y básicamente la sexualidad entendida como ese eros, como ese impulso sexual que nos moviliza hacia hacer algo, hoy día creo que está perdiendo como la sublimación, es decir, ya el deseo sexual no se dirige a la creación, ya no se dirige a la poesía, ya no se dirige a la literatura, sino que está volviendo un poco más a lo concreto, a lo explícito, a lo pornográfico justamente. Y yo creo que eso es algo que como sociedad deberíamos empezar a problematizar. Uno lo ve en casos
en figuras icónicas en internet, por ejemplo, no sé si han visto el caso de Lily Phillips, por ejemplo, yo creo que es una chica que empezó a hacer erotismo con una intención tal vez de ella muy noble, de, no sé, yo quiero apropiarme de mi cuerpo, de mi sexualidad, pero si uno ve el documental, cuando ella tiene intimidad con 100 hombres, uno la ve donde se rompe literalmente y se ve como el trauma que ella encarna y pese a que luego ella pueda salir a decir que no, yo lo disfruté un montón, yo no estoy tan seguro de que es así y no es porque no quiera creerle, sino porque uno la puede ver sufriendo en esas imágenes. No, Y y es es que no complicado. solo es eso, es el psique, digamos, la parte psique de mental, pues. Ujú. Sí, entonces, Perdón. no, retomando tu pregunta de qué podemos hacer, yo creo que es justamente empezar a problematizar un poco esa hipersexualización que tenemos en la sociedad, más que ahorita las personas jóvenes nacen con un iPhone en la mano, con un smartphone, y es complicadísimo eso, es complicadísimo porque ya no hablemos solo del porno y el erotismo, sino que no sé, los likes, los reels, todo esto es dopamina, dopamina, dopamina al cerebro directamente. Y al final el porno es una industria tan exitosa justamente porque genera mucha dopamina, igual que genera TikTok, igual que genera otras cosas. O sea, es literalmente algo diseñado para atacar nuestro sistema de recompensa. Y eso es lo complicado. ¿Cómo hacemos para combatir con algo que nos da placer? Porque al final es placentero y es adictivo y es todo un tema y yo creo que lo que podemos hacer como sociedad, ya no como sujetos o como individuos particulares, sino como sociedad, es empezar a problematizar un poco este momento tan hipersexuado en el que vivimos. Yo creo que es eso. Y acompañar como se pueda a personas jóvenes, a personas adultas, amigos, amigas, a padres, a madres, o sea, quienes nos interesamos por educarnos ahí medianamente. Creo que esa es nuestra labor también, poder acompañar a la educación de otros. Y eso es lo que yo diría que podemos hacer. Más allá de eso, no sabría qué consejo dar. No, pero creo que sí es importante como esa parte. Ahorita yo estoy ahí como procesando un poquito lo que pues estás diciendo porque tenés como demasiada razón en muchas cosas. Sí, ¿usted qué diría para papás, mamás o inclusive jóvenes que nos escuchen acerca de esto? Yo lo que les diría es, el ser humano es curioso por naturaleza, por instinto y por preservación. El sexo no es malo, el sexo en sí no es malo. Si el sexo fuera malo, los humanos pudieran ido hace mucho tiempo. Y siempre lo he dicho. El detalle es que a los papás yo les puedo decir investiguen y aprendan a hablar con sus hijos. La educación nos toca a nosotros los padres o a nosotros los adultos. Voy a poner un escenario. Imagínense Manuel como profesor en una institución donde Manuel está centrado en que los muchachos tienen que tener información correcta. Bueno, no sé si a Manuel le ha pasado, a como puedo encontrar profesores de casi 60 años o 50, puedo encontrar a profesores recién graduados de 22, 23 años. Entonces, las formas de pensamiento son muchas en una sola institución. Entonces, imagínense Manuel queriendo educar de una manera y viene un profesor joven con sus hormonas más alborotadas y los estudiantes hacen la misma pregunta. Profe, a Manuel y al otro profesor Funalito. Profe, la pornografía es mala. Viene Manuel y le dice, es que en muchos aspectos no es lo más correcto si usted quiere aprender de sexualidad, viene mucho que es algo producido, es algo explícito, pero como si fuera una obra de teatro, y Manuel tratándole de explicar todo con cada cosa en su punto. Y viene el profesor joven y le dice, ay, no, sí, si usted quiere aprender cómo coger, que es la palabra que más utilizan, ahí está la enciclopedia total. Vaya, usted ahí va a ver qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Son dos aspectos de una sola pregunta, relativamente para mucha gente sencilla, que no termina siendo sencilla para un joven. Un joven que no sabe qué le gusta, un joven que no sabe qué es bueno o qué es malo. Le vamos a hacer eso en son de individualismo y en qué pensar.
que eso es donde la psique se ve más afectada. ¿Cómo lo tomo? Sí, pero ¿cómo lo pienso? Entonces, a los padres que tenemos la obligación de educar, que tenemos la obligación de informarnos y a partir de esa información, darla de forma correcta, sin el tabú, sin el morbo, sin la vergüenza. No fue porque el niño tiene 3 años, no podemos encontrar las palabras para explicar algo a esa edad. Los 2 o 3 años son todo el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Dónde vienen los niños? ¿Cómo se hacen los niños? ¿Por qué tengo un hermanito? Todo podemos encontrar una edad. Y siempre van a surgir las mismas preguntas. Dale, Mau. Sí, no, y sumando a eso, yo creo que lo importante para poder hablar de estos temas es lograr construir el vínculo con la persona más joven, porque no, o sea, no siempre sienten como la apertura para hablar de estas cosas, la confianza, y es difícil, es todo un arte saber establecer, digamos, esa confianza, pero con los límites, digamos, bien marcados, pero con cariño, con amor, para que los chicos sientan. Con la apertura. Exacto, es todo un arte porque hay que buscar ahí ese límite entre de no satanizarles algo que es parte de su cotidianidad, porque si no, no se van a abrir a contarlo, pero al mismo tiempo generar una pregunta, hacer una fractura, digamos, a esas certezas que ellos tienen como sexualidad, que ven a través de algo que tal vez no es lo mejor para ellos. Entonces es todo un arte y sumando las palabras de Cintia, sí, hay que hablarlo, hay que acompañarlo y creo que hay que aprender a hablar el lenguaje de las personas más jóvenes para poder hacerlo. Sí, siento que en esa parte, de mi parte, es esto que menciona Manuel y lo que menciona Cintia, es ese acercamiento, porque si yo no conozco a mi hijo, a mi hija, a mi hija, y no le escucho, no le escucho nunca, y no saco ese rato, tiempo, donde no hayan celulares, donde no haya absolutamente nada, no lo voy a poder hacer, o sea, no va a existir un vínculo, no va a existir porque esa persona no va a tener la apertura, o sea, decir, "No, ¿para qué le voy a contar a mi mamá o a mi papá si ni me van a escuchar? Porque están con el teléfono, o estamos usando el teléfono, entonces no, ahí vemos un video y ahí hablamos del tema X". Muchas veces eso no pasa, ¿verdad? Entonces, sí es importante, siento yo, que esa apertura, ese tiempo donde hay que hablarlo, hay que también dejar de lado esto. Y si usted no sabe, busque, infórmese, investigue, lea. Lo hemos dicho muchas veces, pero siento que sí es importante porque hay personas que se vuelven adictas a la pornografía y tienen que ir a terapia. Tienen que ir a terapia a trabajar con esta adicción porque es una adicción como cualquier otra. Es absolutamente como todas. Y muchas personas también tienen disfunción eréctil, que es lo que Cintia también se refería mientras estábamos hablando, las personas con pene pueden llegar a tener disfunción eréctil por eso, porque no tienen un estímulo que los llene. Y entonces también vamos a esta parte donde, ok, ya llegué a esta parte de la pornografía, de los tríos, entonces ya no me gustan los tríos, ya me gusta esto, ya voy subiendo de nivel y ya llegó un punto donde absolutamente nada me da dopamina, donde absolutamente nada me excita, donde absolutamente nada me llena, me da ese placer. Entonces me satisface también, exacto. Es un tema un poco delicado llegar a hablarlo. Y también siento que las personas que tal vez tuvieron esa adicción no tengan vergüenza, admitan también que es un problema, que es algo que ustedes tienen que trabajar, busquen ayuda. También estamos hablando de esta parte y algo que yo quiero también darle la importancia, no es malo ver porno, pero siempre lo hemos dicho, los extremos, todo extremo es malo. Entonces, tenemos que ser conscientes también de lo que estamos viendo, de lo que consumimos y de qué normalizamos. Porque si normalizamos que llegue una mujer donde le estamos dando un beso y llegue y lo penetremos sin preguntar, sin tener una previa conversación, es súper violento. Y ya sea una mujer o sea un hombre, independientemente es súper violento, porque no estamos teniendo ninguna conversación, no estamos teniendo ningún vínculo, y es algo que Manuel dice, la hipersexualización de ahora es como, bueno, solo voy a coger y listo. O sea, tengo un orgasmo y ya,
hice mi tarea, hice lo que tenía que hacer, entonces me voy, pero no hay un trasfondo de esto que dice Manuel también, que es esta muchacha que estuvo con 100 hombres, donde era un reto que ella se puso a sí misma, entre comillas, porque en realidad no era un reto que ella se puso a sí misma, sino ella lo hizo por contenido, lo hizo por las vistas, y la gente por el morbo fue y la vio y hizo todo esto. O sea, había muchos factores en general, pero ella no estaba bien. O sea, emocionalmente ella no estaba bien. Eso es algo que nosotros siempre vamos a recalcar acá. Es la parte emocional, el conocimiento y tras eso el placer, ¿verdad? Claro. Pero si el placer no está conectado con su parte emocional, entonces en realidad usted está recibiendo placer, está disfrutando ese momento. Entonces, esa es la pregunta. No, y nada más quiero, a propósito de lo que decías al final, hay en psicoanálisis un par de conceptos que creo que son muy pertinentes, y es la distinción entre el goce y el deseo. Justamente de el goce dirían que es pulsión de muerte, digamos que es eso que los griegos llamaban el thanatos, la pulsión de muerte, mientras que el deseo sería el eros, justamente el erotismo y toda esa posibilidad de explorar una pulsión de vida. Entonces yo creo que es importante hacer esa distinción. El placer no siempre es bueno. El placer no es lo que debería movilizarnos, sino más bien ese deseo y esa construcción de saber lo que realmente queremos y lo que conecta con nuestras emociones. Yo quiero complementar lo que dijo Tifa de que no escucha. El ser humano no es que no escucha, el ser humano no sabe escuchar, porque muchas veces si no es el apuro, es la precisa, o son los miedos los que cuando escuchamos una pregunta a la que no es que no podamos, sino que no le queremos hacer frente, la vamos a esquivar. Entonces, con niños y adolescentes, sin importar la edad, los padres evitan temas, cuando deberíamos de ser los que generamos esa parte de comunicación. Yo soy partidaria de decir que los hijos y los papás nunca pueden ser amigos, y no me arrepiento de yo decirlo, porque existe algo mucho más íntimo que es mucho más favorable: volverse confidente. No es lo mismo que yo tenga un buen amigo o ninguno de nosotros, a nosotros decir en pleno: tengo un confidente, que es una persona con la que yo puedo hablar y tengo la certeza de que no me va a decir lo que yo quiero oír, sino lo que yo necesito oír. No, ese amigo nunca va a ser el correcto, ni el que me cae más bien, ni el que con el cual normalmente voy a querer escuchar, pero sé que es el que más voy a buscar, porque sé que voy a recibir las palabras que son las que se requiere recibir, y eso es lo que se tiene que volver el papá, ser el receptor de esa confianza para ser el guía que se necesita hacer en estos tiempos. Eso sería. Total, listo. Pero muchas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy. Siento que a la gente obviamente también le gusta escuchar otros puntos de vista, de escuchar personas, aparte de nosotras, ¿verdad? A Cintia, muchas gracias por el tiempito y por toda esa investigación y esa información, que igual vamos a estar posteando mucha información de esto en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse en YouTube y también calificarnos en Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. Chaito, hasta luego. Que lo pasen bien. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram, y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.